Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Nunca le dije a mi esposo que mi modesto trabajo era en realidad mi propia empresa con un ingreso de $20,000 al mes. Él y su madre siempre me consideraron una pobretona. Cuando mi esposo me invitó a cenar con sus padres para presentarme a toda su familia de millonarios, decidí hacer un experimento, llegué con ropa vieja y dije que me habían despedido, para ver cómo tratarían a una esposa pobre. Pero en cuanto entré, hola, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que lo disfruten. El taxi se detuvo frente a la alta reja de hierro forjado. Sirena pagó al conductor, procurando no prestar atención a su mirada sorprendida. Claro, él no esperaba que una pasajera con un abrigo beige viejo y desgastado, que había visto mejores días hace 10 años, bajara frente a la mansión de los Montalvo. No era solo una casa, sino un verdadero palacio en una zona exclusiva donde el precio del terreno superaba todos los límites razonables. Sirena se quedó frente a la puerta y sintió como el viento frío de la tarde se colaba por la delgada tela de su vestido barato. Había elegido ese atuendo a propósito. Sandalias con las puntas desgastadas, un bolso de cuero sintético cuyas asas ya empezaban a agrietarse. Ese era su vestuario para el espectáculo de hoy. Respiró hondo. En su bolso estaba el teléfono, donde acababa de recibir la notificación de otro depósito en la cuenta de su empresa, Taxtel Premium. $20,000. Ganancia limpia del mes. Podría comprar esa mansión si quisiera, o al menos la mitad. Pero nadie detrás de esas altas rejas lo sabía. Para ellos, ella era Sirena, un ratón gris, la elección fallida de Orlando. El guardia de la caseta la miró con sospecha antes de pulsar el botón que abría la puerta. La reconoció, pero en sus ojos no había respeto. Solo una pregunta muda: ¿qué hace aquí vestida así? Sirena caminó por el camino perfectamente adoquinado hacia la entrada principal. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por anticipación. 3 años soportó sus miradas condescendientes. 3 años escuchó las insinuaciones de Adelaida sobre que Orlando podría haberse buscado una esposa mejor. Hoy iba a ponerlos a prueba. Si se apartaban de ella cuando estuviera en el fondo, no merecían conocer a la verdadera Sirena. La puerta fue abierta por la empleada doméstica. Desde el interior llegaban voces, risas, el tintineo de cristal caro. Orlando había dicho que sería un círculo familiar íntimo, pero por la cantidad de coches en el estacionamiento, Sirena entendió que el círculo íntimo de los Montalvo incluía a la mitad de la élite de la ciudad. Entró en el enorme vestíbulo, iluminado por una lámpara que seguramente valía lo mismo que su coche. En el espejo de pared completa vio su reflejo, una figura pequeña y deslucida en medio del mármol y el dorado. Perfecto. Sirena, la voz de Orlando no sonó alegre, sino más bien irritada. Salió del salón con una copa de whisky en mano. Llevaba un traje hecho a medida, cabello perfectamente peinado, reloj caro. Al verla, se quedó paralizado. Su mirada subió desde las sandalias gastadas hasta el abrigo viejo. ¿Qué llevas puesto?, susurró entre dientes, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Te pedí que te vieras presentable. Hoy habrá gente importante. Papá invitó a socios. Son mis cosas, Orlando, dijo Sirena en voz baja, intentando que sonara triste. Ya sabes que no tengo dinero para ropa cara. Orlando hizo una mueca de dolor. Te di dinero el mes pasado. ¿En qué lo gastaste? En comida. Y en el alquiler, mintió ella. El dinero que él le daba estaba intacto en una cuenta separada. Nunca tomó ni un centavo para sí misma. Dios mío, él rodó los ojos. Ve arriba rápido, tal vez mamá tenga algo decente para que te pongas. No me hagas quedar mal. Pero ya era tarde. Del salón, haciendo sonar los tacones, salió Adelaida. La madre de Orlando se veía, como siempre, impecable e imponente. Un traje de diseñador, postura perfecta y una mirada capaz de congelar el agua. Se detuvo a un par de metros de Sirena, sin molestarse en acercarse más. Hola, querida, dijo con un tono sin una gota de calidez. ¿Decidiste venir caminando? Pareces como si te hubiera salpicado un camión. Hola, Adelaida. No, vine en taxi. Parece que fue un taxi de bajo costo, se burló la suegra. Se volvió hacia su hijo. Orlando, tu esposa tiene un talento sorprendente para elegir los peores momentos para exhibir su humildad. Mamá, ahora lo arreglo, dijo Orlando rápido, agarrando el brazo de Sirena.
Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. No hay nada que arreglar, dijo Sirena en voz alta mientras soltaba su brazo. Decidió que era momento de iniciar la función. Me vestí así por una razón. Adelaida levantó una ceja. ¿Acaso es alguna nueva moda entre los pobres? Vamos a la mesa, dijo Sirena, sintiendo como una fría determinación crecía en su interior. Necesito decirles algo a todos. Entraron en el enorme comedor. En la larga mesa se sentaban unas 20 personas. Benigno Montalvo, el patriarca, estaba en la cabecera discutiendo algo en voz alta con un hombre corpulento de gafas doradas. Al ver a Sirena, solo asintió brevemente y volvió a su conversación. Los demás invitados, parientes, socios comerciales, algunos funcionarios importantes de la ciudad, apenas le dedicaron una mirada. Para ellos, era un vacío, una sombra pálida del brillante Orlando. Sentaron a Sirena en el extremo más alejado de la mesa, casi junto a la puerta de la cocina. A su lado estaba Elvira, la hermana de Orlando. Elvira siempre parecía un poco perdida en estas reuniones familiares. Hoy llevaba algo oscuro y holgado, claramente intentando no llamar la atención. «Hola», murmuró Elvira sin levantar la vista del plato. «Hola», respondió Sirena. Era la única de la familia que al menos a veces le hablaba como a una persona, aunque no eran particularmente cercanas. La cena transcurría con normalidad. Se servían varios platos, ceviche, lomo saltado, arepas con distintos rellenos. Las conversaciones giraban en torno a negocios, propiedades en el extranjero, nuevos yates y escándalos de la alta sociedad. Orlando se sentaba cerca de su padre, reía, servía vino a los invitados y parecía absolutamente feliz. Ni una sola vez miró hacia ella. Sirena se sentía ajena a todo, no por ser pobre, sino porque tanta hipocresía le revolvía el estómago. Miraba esos rostros brillantes y pensaba en sus empleados, gente sencilla que trabajaba con honestidad y sinceridad. Allí estaba la vida real, no aquí, entre tenedores de oro y sonrisas falsas. Llegó el momento. La pausa entre el plato fuerte y el postre. Las conversaciones se apagaron ligeramente. Sirena se levantó. La silla rechinó demasiado fuerte contra el parqué. Varias cabezas se giraron hacia ella con desconcierto. Adelaida, sentada a la derecha de su esposo, se quedó inmóvil con la copa en la mano. «Pido disculpas», la voz de Sirena tembló, pero enseguida recuperó el control. Interpretaba a una mujer apocada y asustada, aunque por dentro era un pilar de acero. «Orlando, Adelaida, Benigno, tengo una noticia». Orlando se tensó. Claramente esperaba alguna vergüenza más. «Sirena, ¿podría ser en otro momento?», siseó entre dientes. «No, ahora», ella tomó aire, como antes de lanzarse al agua helada. «Tengo noticias terribles. Yo me despidieron». En el comedor cayó un silencio pesado. Alguien dejó caer un tenedor. «¿Despidieron?», repitió Adelaida. En su voz no había ni rastro de compasión, solo un ligero asco sorprendido. «Sí», continuó Sirena, bajando la vista al suelo. «Reducción de personal. Me quedé sin trabajo. Y sin indemnización». Orlando hizo una pausa para dejar que la información calara. Orlando lo miró con una expresión suplicante. «Ahora tendremos que vivir solo de tu sueldo. No sé cómo vamos a arreglarnos. Mis ahorros se acabaron». Esperó. Esperó la explosión. Esperó que Adelaida empezara a burlarse de su inutilidad, que Benigno murmurara algo sobre parásitos. Esperó que Orlando se sonrojara de vergüenza y empezara a disculparse ante los invitados por su esposa fracasada. Pero ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Orlando soltó una risita, luego otra, y al cabo de un segundo se estaba riendo abiertamente. No era una risa nerviosa, sino un carcaj sincero, de alguien que acaba de escuchar un chiste excelente. Sirena se quedó inmóvil, desconcertada. Esperaba escándalo, desprecio, pero no diversión. ¿Despedida? Orlando se secó una lágrima provocada por la risa. «Oh, querida, es simplemente encantador». «¡Qué tragedia!». Se levantó de su asiento, aún sonriendo, y golpeó la copa con el tenedor para llamar la atención. Aunque todos ya lo miraban. «Familia, amigos», anunció en voz alta, brillando como un peso recién acuñado. «Mi esposa acaba de darnos una noticia espectacular. Ha perdido su trabajo de secretaria. ¡Qué golpe para nuestro presupuesto familiar!». Risas se extendieron por la sala. Los invitados captaron enseguida el tono de Orlando y se sumaron gustosos.
Sirena sintió como el rubor le cubría el rostro. Él no solo no se molestó, sino que convirtió su confesión en una farsa. Pero ¿sabes, Sirena? Orlando se volvió hacia ella, y su sonrisa se volvió dura, depredadora. En realidad, me viene bien. Me has ahorrado el tener que pedirte que renuncies. ¿De qué hablas? Preguntó ella en voz baja, sintiendo un escalofrío de mal presentimiento recorrerle la espalda. De que yo también tengo un anuncio. Y es muchísimo más importante que tu sueldecito miserable. Hizo un gesto hacia las altas puertas dobles que daban al vestíbulo. Las puertas se abrieron de par en par. En el umbral estaba una joven. No tendría más de 25 años. Deslumbrante, con un largo cabello oscuro, vestida con un ajustado vestido color crema que no ocultaba, sino que remarcaba su vientre notablemente abultado. Sirena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Conocía a esa chica. O mejor dicho, la había visto un par de veces con conocidos en común, pero nunca le dio importancia. La joven entró al comedor con una sonrisa segura, como si fuera la dueña del lugar. Orlando fue hacia ella, la tomó de la mano y, con una delicadeza casi reverencial, la condujo a la mesa. Les presento, proclamó Orlando, abrazando a la chica por los hombros y posando la mano de manera ostentosa sobre su vientre. A Marisol, mi verdadera esposa, y estamos esperando un hijo. Las palabras de Orlando quedaron suspendidas en un silencio atronador. Sirena permaneció en su lugar, al fondo de la mesa, y el mundo se redujo a un solo punto, la mano de su esposo sobre el vientre de otra mujer. El tiempo pareció detenerse. Veía cómo los invitados se miraban entre sí, cómo algunos ocultaban sonrisas, como Benigno Montalvo, el patriarca, mantenía un rostro pétreo, como si lo ocurrido fuera solo otro detalle irrelevante de la velada. Su experimento. Su estúpido y ingenuo experimento. Ella quería ver su reacción ante la pobreza, y ellos le demostraron que no solo era pobre, sino absolutamente nadie. Un cero a la izquierda, un malentendido temporal. Marisol, la verdadera esposa, sonrió dulcemente e hizo una ligera inclinación hacia los invitados, recibiendo su silenciosa aprobación. Era joven, fresca y rebosaba salud. El completo opuesto de Sirena con su vestido viejo y miserable. La primera en romper el silencio fue Adelaida. Giró lentamente la cabeza hacia Sirena y en sus labios apareció una sonrisa venenosa y triunfal. ¿Y tú qué creías, niña? Dijo, no muy alto, pero lo suficiente para que todos la escucharan. ¿Que tu matrimonio sería para siempre? Orlando necesita un heredero, un continuador del linaje Montalvo, no una secretaria con un sueldito miserable. La palabra secretaria la escupió con un desprecio especial. Nadie la reprendió. Nadie miró a Sirena con compasión. Su humillación era total y pública. Los invitados apartaron la vista, fingiendo estar concentrados en sus postres. No querían ser testigos de la vergüenza ajena, pero tampoco podían irse, sería una grosería hacia los anfitriones. Elvira, la hermana de Orlando, sentada a su lado, hundió la cabeza entre los hombros y fijó la vista en su plato como si quisiera quemarlo con la mirada. Sirena dio un paso adelante. Las piernas parecían de goma, pero logró moverse. Rodeó la mesa, yendo directamente hacia Orlando. ¿Qué significa esto? Su voz salió ronca, casi inaudible. Orlando ni siquiera la miró. Estaba acomodando a Marisol en una silla junto a él, acercándola con cuidado. Orlando, te estoy hablando. Sirena lo tomó del saco. Él sacudió su mano con asco, como si algo sucio lo hubiera tocado. Significa exactamente lo que ves, respondió con frialdad, volviéndose hacia ella. En sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento, solo un fastidio helado. Mi verdadera familia está aquí. ¿Y yo? Susurró Sirena. Tú fuiste un error, un entretenimiento temporal. Pero estamos casados, susurró ella, aferrándose a la última esperanza. Tenemos un acta de matrimonio. Orlando se rió en su cara, breve y cruel. ¿Un acta? ¿Hablas en serio? ¿Alguna vez viste nuestro certificado? ¿Estuviste en la ceremonia? Recuerda, Sirena. Y recordó, aquel registro apresurado. Él dijo que tenía contactos en el municipio, que podían hacerlo rápido, sin filas. Tomó sus documentos y al día siguiente los devolvió con unos sellos. No hubo salón ceremonial. No hubo firma en ningún libro. Él lo justificó diciendo que no le gustaban las formalidades. Ella le creyó. ¡Qué idiota había sido! Nuestro matrimonio nunca se registró oficialmente, dictaminó, rematando la frase.
Fue solo una ficción, por conveniencia. Conveniencia. Su vida, sus 3 años, sus sentimientos, todo era solo para su conveniencia. Sirena ya no podía permanecer allí. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Rápido, casi corriendo. Escuchó risitas, susurros a sus espaldas, pero no se detuvo. Pasó junto a los sirvientes inmóviles en el pasillo, junto al enorme espejo donde por un segundo vio el reflejo de una mujer deshecha, miserable, con un abrigo viejo. Salió a la cálida noche tropical. El aire húmedo le golpeó la cara, devolviéndole un poco la lucidez. Corrió hasta la reja y comenzó a buscar el teléfono en el bolso con movimientos torpes. Le temblaban tanto las manos que apenas logró pedir un taxi. Mientras esperaba, se quedó bajo un farol tenue mirando las ventanas iluminadas de la mansión. La fiesta seguía. La fiesta en la que acababan de borrarla de la existencia. Todo el camino de regreso guardó silencio, observando por la ventana las luces de la ciudad pasar velozmente. Tenía la mente vacía, sin pensamientos, sin lágrimas, solo una aplastante sensación de traición. El apartamento, eso necesitaba, el apartamento que había comprado con su propio dinero, su fortaleza, el único lugar donde podía sentirse segura. El taxi se detuvo frente al edificio de lujo donde vivían. Pagó y salió prácticamente corriendo. El corazón le latía desbocado. Introdujo la llave en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo. Nada. Entraba en la ranura, pero no se movía. Un pánico helado la invadió. Empezó a tirar de la manija, a empujar la puerta con el hombro. Inútil. Habían cambiado las cerraduras. Retrocedió un paso, mirando la puerta metálica sin alma. En ese momento escuchó pasos dentro. La puerta se abrió. En el umbral estaba Orlando. Ya se había cambiado la ropa por algo cómodo. Detrás de él se veía la sombra de Adelaida. ¿Olvidaste algo?, preguntó Orlando con una mueca perezosa. Sirena se abrió paso y entró en el recibidor. Lo que vio la dejó paralizada. Por todo el apartamento caminaban 2 trabajadores con monos. Estaban empacando cosas en cajas de cartón. Sus cosas, sus libros, su vajilla sencilla, su ropa del armario. ¿Qué está pasando aquí?, gritó ella. ¿Qué hacen en mi apartamento? En mi apartamento, la corrigió Orlando. Está a mi nombre. ¿Recuerdas que te dije que así sería más fácil con los impuestos? Otra mentira en la que ella había creído. Salgan de aquí, gritó a los trabajadores. No toquen mis cosas. Pero ellos ni siquiera la miraron, esperando las órdenes del verdadero dueño. No son tus cosas, intervino Adelaida. Se acercó a Sirena, y en sus ojos ardía un fuego de triunfo. Es chatarra que mi hijo, por pura bondad, te permitía guardar aquí. Voy a llamar a la policía. La voz de Sirena se quebraba. Metió la mano en el bolso para sacar el teléfono. No hace falta, la mano de Adelaida atrapó su muñeca con una fuerza de hierro. La policía estará de nuestro lado. Nosotros tenemos los documentos del apartamento. ¿Y tú quién eres? Una ex conviviente. Solo te estamos pidiendo que te vayas. Sirena se soltó. Estaba atrapada. Ellos habían pensado en todo. Adelaida la recorrió con la mirada, de arriba a abajo, con desprecio. Luego sacó del bolsillo de su elegante chaqueta unas arrugadas billetes y se los extendió. Toma, para el taxi, querida. Así podrás llegar a algún hostal. Sirena retrocedió como si la hubieran golpeado, pero la suegra no había terminado. Fue a la cocina, tomó de la barra una caja abierta de chocolates baratos, los que Sirena a veces compraba al salir del trabajo, y se la metió en las manos. Y esto, tu indemnización, dijo con burla, ya que hoy ya, sí, te despidieron. Aquello fue la última gota. Sirena levantó la mano para lanzarle la caja a la cara, pero en ese momento avanzó Orlando. Estaba completamente sereno. En sus manos llevaba una carpeta con papeles y una pluma. Firma esto, Sirena, dijo con tono profesional, y nos separamos en paz. Es un acuerdo de confidencialidad. Tú guardas silencio sobre mí, sobre Marisol, sobre nuestra familia. Y yo, siendo generoso, no te demandaré por acoso. Sirena lo miró, luego miró el documento. La vista se le nubló de rabia. No voy a firmar nada. Vete al diablo, Orlando, tú y toda tu familia. Él esperaba esa respuesta. La sonrisa en su rostro se ensanchó. Muy bien, dijo. Como quieras. Guardó el primer documento en la carpeta y sacó otra hoja. Solo una. La puso sobre una de las cajas. Entonces, ¿qué tal esto?
Sirena echó un vistazo. Era un contrato de préstamo, impreso en papel oficial, con todos los datos en regla. Según ese contrato, ella, Sirena Velázquez, había recibido un préstamo de $50,000 de Orlando Montalvo y se comprometía a devolverlos en un mes. «¿Qué estupidez es esta?», murmuró. «Yo no tomé ningún dinero tuyo». «No». Orlando señaló la parte inferior con el dedo. «¿Y de quién es esta firma?». Sirena se inclinó. Allí, al final del documento, estaba su firma, perfecta, idéntica, con cada trazo exacto, igual que la que usaba en todos los documentos de su empresa. Imposible distinguirla de la auténtica, la habían falsificado a la perfección. Él no solo la estaba echando a la calle, le estaba colgando encima una deuda enorme, la estaba encadenando para que nunca pudiera levantarse. Sirena miró esa firma, y por un segundo le pareció que todo el mundo, todo el apartamento vibraba como un enjambre inquieto. $50,000. La cifra no era casual. Era una soga que Orlando y su madre estaban apretando alrededor de su cuello. Ellos creían que la tenían arrinconada, que ella, la pobre secretaria, nunca podría salir de una deuda así. Alzó la mirada hacia Orlando. Él la observaba con una expresión de superioridad, disfrutando de su poder, de su crueldad. En ese momento, la venda cayó por completo. Ese no era el hombre al que alguna vez amó. Era un depredador, frío y calculador. «Esto es una falsificación», dijo. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. El shock empezaba a disiparse, dejando paso a una furia helada, abrasadora. «Pruébalo», se burló Orlando. «La pericia tardará meses. Para entonces tu vida será un infierno. Embargos, prohibiciones para viajar. Ni siquiera podrás conseguir trabajo en un supermercado». Le extendió la pluma. «Así que arreglemos esto por las buenas. Firma el acuerdo de confidencialidad y este documento», agitó el contrato, «desaparecerá». Sirena se rió en su cara. «Puedes meterte tus papeles donde ya sabes». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. No tomó el dinero, ni la caja de chocolates. No tomó nada, solo su bolso. Caminó sintiendo en la espalda las miradas de Orlando, de su madre y de los obreros sin rostro. No se volvió. Sabía que si lo hacía, o estallaría en llanto o se abalanzaría sobre el impecable peinado de Adelaida. Y no podía permitirse ninguna de las dos cosas. Ahora tenía que actuar. Al salir a la calle, respiró hondo varias veces. La noche era cálida, pero ella no sentía calor. Por dentro, todo ardía. Él no solo la había abandonado, le había declarado la guerra, y había subestimado a su rival. Creía estar jugando con un ratón, sin saber que había acorralado a una tigresa. Sacó el teléfono y pidió un taxi. No uno económico, sino uno de clase ejecutiva. «¿A dónde vamos, señora?», preguntó el conductor cuando ella se acomodó en el cálido asiento de cuero. «A la sucursal central del Grand Bank», respondió con claridad. «Y rápido, por favor». Mientras el coche volaba por las calles nocturnas, un plan empezaba a formarse en su mente. Era simple y nítido, como un mapa militar. Primero, asegurar sus activos personales. Todo lo que había en sus cuentas debía transferirse de inmediato a otro banco, más pequeño, donde los Montalvo no tuvieran ninguna influencia. Segundo, contratar al mejor abogado en litigios financieros. No uno bueno, el más feroz, el más caro de toda la ciudad. Tercero, proteger su empresa. Eso era lo principal. Textile Premium no era solo su fuente de ingresos. Eran decenas de empleados, sus familias, sus salarios, su futuro. No podía permitir que su catástrofe personal hundiera la obra de su vida. Miraba las luces de la ciudad sin verlas. Lo único que veía era la firma falsificada. ¿Cómo lo hizo? Debió conseguir una muestra. ¿Dónde? ¿En algún documento cotidiano? Oh, Dios. Paloma, su directora financiera y mejor amiga. Ella tenía acceso a todos los documentos, a todos los contratos donde estaba la firma de Sirena. ¿Podría Orlando haber llegado hasta ella? No, absurdo. Paloma era como una hermana para ella. Sabía toda la verdad sobre el negocio, sobre el plan de la esposa pobre. La apoyaba. Imposible. El taxi se detuvo frente a la brillante fachada del banco. Sirena salió y entró decidida. Era tarde, pero esta era la sala VIP 24/7 para clientes especiales. Ella era bien conocida allí. «Buenas noches, señora Sirena», la saludó la administradora con una sonrisa. «¿En qué podemos ayudarla a esta hora? ¿Un café?» «No, gracias»,
Rebeca. Necesito ver al señor Gaspar urgentemente. Gaspar Echeverría, gerente de la sucursal, apareció al minuto. Un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, siempre cortés con los clientes más importantes. Pero algo no estaba bien esta vez. Su sonrisa era tensa y en sus ojos había preocupación. Señora Sirena, qué gusto verla, la condujo a su despacho. ¿Ocurrió algo? Ocurrió, dijo ella, sentándose frente a su escritorio. No perdió tiempo. Señor Gaspar, necesito transferir inmediatamente todos los fondos de mis cuentas personales a otro banco, hasta el último centavo. Le entregó un papel con los datos que había escrito de antemano. El gerente lo tomó, pero ni siquiera lo miró. Lo dejó en el escritorio y entrelazó los dedos. Evitaba mirarla a los ojos. Me temo que es imposible, dijo en voz baja. Sirena se quedó quieta. ¿Cómo que imposible? Es mi dinero. Técnicamente sí. Gaspar al fin la miró. Parecía profundamente infeliz. Pero no puedo realizar ninguna operación. Sus cuentas han sido congeladas. La sangre se le heló. ¿Congeladas? ¿Por quién? ¿Con qué fundamento? Tiene que ser un error. No hay error. Suspiró y le giró el monitor. Hoy, a las 9:05 de la mañana, recibimos una orden judicial de medidas cautelares sobre todos sus activos personales. Cuentas, cajas, todo. Sirena miró el documento oficial con sello. No podía comprenderlo. Era una pesadilla. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? El demandante es un tal señor Montalvo, Orlando Benigno. El nombre le golpeó como una bofetada. Claro, ¿quién más? Presentó una solicitud de urgencia, continuó el gerente, con tono fúnebre. Aportó al juez pruebas de que usted tiene con él una deuda importante. Eso es falso, gritó Sirena, poniéndose de pie. Falsificó un pagaré. Yo le creo, señora Sirena, aseguró Gaspar rápidamente. Pero el juez le creyó a él. En su solicitud constaba que usted es, según palabras textuales, una deudora de riesgo, con posibilidades de ocultar activos y huir del país. Por eso el tribunal emitió la orden de congelar sus fondos de inmediato, para evitar que los moviera. Sirena volvió a sentarse. El cuerpo se le aflojó. Él lo había planeado todo. No solo falsificó una deuda, la usó para cortarle el acceso a su propio dinero. Quería dejarla sin recursos, sin posibilidad de contratar a un abogado, sin forma de defenderse. Quería destruirla. Voy a impugnar esto, dijo con firmeza. Voy a demostrar que es fraude. Desde luego, asintió el gerente, claramente deseando terminar la conversación. Pero mientras la orden siga vigente, no puedo hacer nada. Mis manos están atadas. Sirena se levantó. Le daba vueltas la cabeza. Estaba atrapada, totalmente aislada de sus recursos. Gracias, señor Gaspar, dijo mecánicamente y se dirigió a la salida. Señora Sirena, espere, la detuvo él cuando ya estaba por cruzar la puerta. Ella se volvió. Hay otro detalle, muy extraño. El otra vez parecía a punto de anunciar una muerte. Tomó del escritorio la copia impresa de la orden judicial. Pensé que debía saberlo. La solicitud fue presentada por dos personas. Orlando Montalvo era el demandante principal, pero hubo un codemandante, alguien que confirmó ante el juez su intención de ocultar activos. Le entregó el papel y señaló una línea bajo el nombre de Orlando. La medida cautelar fue impuesta a raíz de una solicitud conjunta de su directora financiera, Paloma Hinojosa. Sirena miró la línea con el nombre de Paloma y el papel empezó a temblar en su mano. No podía ser. Era un error, una errata, cualquier cosa, menos eso. Orlando, su madre, su familia de mentirosos, eso era una cosa. Pero Paloma, su amiga más cercana, su mano derecha, la única persona en el mundo que sabía toda la verdad sobre su doble vida, la mujer con la que juntas construyeron la empresa desde cero, pasando noches enteras revisando contratos en una oficina diminuta y alquilada. El aire salió de sus pulmones. El dolor del engaño de Orlando había sido un golpe cortante, pero esto era asfixia, como si alguien hubiera vaciado de golpe todo el oxígeno de la habitación. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del despacho. Cruzó el enorme salón vacío del banco y cada paso resonó como un eco hueco en su cabeza. No vio la mirada compasiva de la administradora, ni la puerta abierta por el guardia. Ya no estaba allí. Todo su ser, toda su furia, toda su desesperación corría hacia un solo punto, la oficina de Taxtel Premium. Su oficina.
Salió corriendo a la calle y tomó el primer taxi. Centro Empresarial Horizonte, rápido, ordenó al cerrar la puerta. El coche arrancó de golpe. La ciudad nocturna pasaba fugaz por la ventana y por la mente de Sirena pasaban 10 años de vida. Ella y Paloma celebrando su primer millón de ganancias con champaña barata y empanadas, sentadas sobre rollos de tela. Paloma consolándola después de una pelea con Orlando, diciéndole, tú mereces algo mejor, Sirena. Él no vale nada. Paloma riéndose cuando ella contó su idea de fingir ser pobre, un plan genial. Esos snobs recibirán lo que merecen. Yo te cubro. ¿Mentira? ¿Todo había sido mentira? ¿Cada palabra, cada consejo, cada sonrisa de amiga? El taxi frenó bruscamente al pie de la reluciente torre de cristal. Sirena salió sin esperar cambio y corrió hacia la entrada. Las puertas estaban cerradas. Claro, casi era medianoche. Pero en el piso 12, donde estaba su oficina, había luces encendidas. Golpeó la puerta de vidrio con fuerza. Al cabo de un minuto apareció desde recepción el guardia nocturno, Rómulo, somnoliento. Al verla, se sorprendió, pero abrió. «Señora Sirena, ¿pasó algo?» «Rómulo, necesito subir ahora mismo». «¿Quién está arriba?» El guardia vaciló. Apartó la mirada. «La señora Paloma está en una reunión. Dijo que no dejara pasar a nadie». «¿Cómo que a nadie?», preguntó Sirena con un tono helado. «Esta es mi empresa, Rómulo. Yo te pago el sueldo». «Lo entiendo, señora Sirena, pero la orden». No lo dejó terminar. Lo apartó de un empujón y corrió a los ascensores. Él le gritó algo, pero ella ya estaba presionando el botón. Cuando las puertas se abrieron en su piso, la recibió la penumbra. Solo al fondo del pasillo, detrás de la pared de vidrio de la sala de conferencias, había luz. De allí provenía una voz firme y tranquila, la voz de Paloma. Sirena caminó hacia esa voz. Pasó junto a los escritorios de sus empleados, junto a su propia oficina, cuya puerta estaba entreabierta. Se sentía como un fantasma en su propia casa. Llegó a la sala de conferencias. Allí, alrededor de la enorme mesa ovalada, estaban todos los directores clave de la empresa, el jefe de ventas, la directora de logística, el jefe de producción, el abogado. Todos contratados por ella, todos en quienes confiaba. Estaban cabizbajos, escuchando. Y al frente, en su puesto, estaba Paloma. Vestía un traje pantalón impecable, el cabello recogido en un moño tirante. Se veía autoritaria, segura, irreconocible. No había notado a Sirena. Sirena abrió la puerta de golpe. Prácticamente irrumpió en la sala. Todas las cabezas se giraron al unísono. En sus rostros había shock, miedo, confusión. Paloma se quedó en silencio a mitad de frase. Por un segundo, en sus ojos apareció algo parecido al sobresalto, pero enseguida lo sustituyó una máscara fría e impenetrable. Ni siquiera se movió, solo la miraba fijamente. «Paloma», gritó Sirena con la voz rota por el dolor y la furia. «¿Qué has hecho?» Paloma no respondió. Miró brevemente a los directores, asustados, y luego pulsó con calma el botón del intercomunicador en el teléfono de la mesa. «Seguridad, al salón de conferencias de inmediato», dijo con voz neutra, como una presentadora de noticias. «No te atrevas», gritó Sirena avanzando hacia la mesa. «Ustedes, ¿qué está pasando? ¿Gustavo? ¿Leticia? ¿Están todos locos? Esto es un ataque corporativo». Los jefes de departamento bajaron aún más la mirada. Nadie dijo una palabra. Tenían miedo. Miraban a Paloma, esperando su reacción, su orden. En ese momento entraron corriendo dos guardias, incluido Rómulo. «Saquen a la señora Velázquez del edificio», ordenó Paloma con calma. Los guardias dudaron un instante, intercambiando miradas. «Sáquenla», repitió Paloma, alzando la voz. «Ella ya no trabaja aquí». «Paloma», suplicó Sirena cuando los guardias la tomaron por los brazos. «¿Por qué? Éramos amigas. Yo confiaba en ti». Paloma por fin se volvió hacia ella, pero no miró a Sirena. Miró a los empleados, que observaban la escena con horror. «Colegas», dijo en voz alta y clara, dominando los gritos de Sirena, «como ya les expliqué, lamentablemente la señora Sirena está atravesando una crisis nerviosa severa debido a problemas personales. Su comportamiento es inestable y puede dañar a la empresa». «No estoy loca», gritó Sirena, forcejeando. «Ella les miente. Es una traidora. Precisamente para proteger la estabilidad de nuestra empresa y sus puestos de trabajo,
continuó Paloma, sin prestarle atención. Yo, como principal accionista después de Sirena y como directora financiera, me veo obligada a asumir temporalmente las funciones de directora general, hasta que la situación se aclare. Los guardias ya arrastraban a Sirena hacia la puerta. Ella se aferró al marco. Ese era su mundo, su vida, y la estaban sacando de él como basura. «Vas a arrepentirte, Paloma, te voy a destruir», gritó ya desde el pasillo. Su voz se apagaba mientras la llevaban hacia el ascensor. Y justo cuando las puertas de la sala de conferencias estaban por cerrarse, Paloma dio un paso al frente y dijo sus últimas palabras. Las dijo en voz baja, pero en el silencio que cayó sonaron como un disparo. Las dijo para que solo Sirena las oyera. Tenía que proteger a mi hermana. Sirena se quedó inmóvil en manos de los guardias. ¿Qué? Paloma la miró directamente a los ojos. Su mirada era fría como el hielo. Marisol, pronunció, separando las sílabas, la nueva esposa de Orlando, es mi hermana menor. Aquellas palabras golpearon a Sirena más fuerte que si un coche la hubiera arrollado. Los guardias aflojaron la sujeción, igual de atónitos que ella. En el silencio se escuchó el zumbido del ascensor que había llegado. Marisol, su hermana. Toda esa conspiración, toda esa red de mentiras, había sido tejida no solo por extraños, sino por una familia de traidores. Sirena no resistió cuando la sacaron del edificio. Ya no sentía nada. Sus piernas la llevaban solas por la vereda tibia. Los guardias simplemente soltaron sus brazos y regresaron en silencio, cerrando la puerta de vidrio detrás de ellos. El clic de la cerradura sonó como un disparo en la noche. Se quedó sola, en la calle, sin casa, sin dinero, sin empresa, sin amiga, sin esposo, con un abrigo viejo y una cartera donde solo había unos cientos de dólares en efectivo y tarjetas ahora inútiles. Miró la torre brillante del centro empresarial. Allí, en el piso 12, en su despacho, en su sala de reuniones, gente ajena decidía el destino de su obra, de su vida. Tenía que ir a algún lugar. No podía volver con sus padres en otra ciudad. Sería admitir la derrota y arrastrarlos a esa basura. ¿Amigos? ¿Qué amigos creerían una historia así, cuando del otro lado estaba la todopoderosa familia Montalvo? Pensarían que estaba loca. Exactamente lo que Paloma y Orlando querían. Caminó hasta un hotel cercano. Uno barato, de esos donde se hospedan empleados en viaje de trabajo. Olía a cloro y a sopa de ayer. El recepcionista la miró con desconfianza, pero el pasaporte y el efectivo resolvieron el asunto. La habitación era diminuta, una cama, una mesa coja, una mesita de noche y una ventana con vista a una pared gris. Sirena cerró la puerta con todos los cerrojos, se dejó caer en la cama sin quitarse el abrigo. Miró al techo. No había pensamientos, solo un vacío ensordecedor. No lloró, no quedaban lágrimas, solo un agotamiento absoluto, total. Así permaneció horas. Cuando afuera empezó a amanecer, se levantó. Se acercó al espejo empañado sobre el lavabo y se miró. Una mujer destrozada la miraba desde allí, con el cabello enmarañado, ojeras profundas y una expresión desquiciada. Casi lo habían conseguido. Realmente parecía una loca. Y en ese instante, algo hizo clic. Una furia fría y pura, como hielo cristalino, llenó el vacío. No la iban a quebrar. Le habían arrebatado todo, pero no su voluntad. Ellos tenían miedo. Todos, Orlando, su madre, incluso el todopoderoso Benigno Montalvo, temían una sola cosa: la exposición pública, el escándalo, la suciedad al sol, la prensa. Ese era su único arma. Sacó el teléfono. La batería estaba a punto de morir. Rápidamente buscó el número de Emiliano Aguilar, el periodista más escandaloso de la ciudad. Tenía una columna en un periódico digital popular y no temía pisarle los talones a los poderosos. Su reputación era dudosa, pero eso era justo lo que ella necesitaba. No quería un paladín de la justicia, sino un perro de presa dispuesto a morder un buen trozo de carne. Llamó. Respondió una voz masculina somnolienta y molesta. Aguilar al habla. Emiliano, buenos días. Me llamo Sirena Velázquez. La voz le temblaba, carraspeó para sonar firme. Tengo una historia para usted. Una historia sobre la familia Montalvo. Una que destruirá su reputación para siempre. En el otro extremo de la línea guardaron silencio. ¿Montalvo? En la voz de Aguilar apareció interés. Esa es una apuesta seria. ¿Tiene pruebas? No publico rumores. Tengo mi propia historia,
respondió Sirena. Soy la esposa de Orlando Montalvo, bueno la ex. Ayer le presentó a todos su nueva esposa embarazada y me echó a la calle. Interesante, murmuró el periodista. Pero eso suena a un drama familiar cualquiera. Eso no vende mucho. Y si le digo que me colgó una deuda falsa de $50,000 para callarme, que él y su madre tramaron una estafa completa, que no es una simple infidelidad, sino fraude planeado. Aguilar permaneció callado un minuto. Sirena oía su respiración en la línea. Bien, estoy dispuesto a escucharla. ¿Dónde y cuándo? Hoy, dentro de una hora, en el Café Central, en la Plaza Mayor. Es un lugar concurrido, quiero estar segura. De acuerdo, dijo él, y colgó. Sirena tenía una hora. Se lavó la cara con agua helada, intentó arreglar su cabello y su ropa. Sabía que no tenía buen aspecto, pero no tenía alternativa. Gastó casi todo el efectivo que le quedaba en el taxi hasta el centro. El café estaba lleno de gente tomando café matutino. El bullicio la calmó un poco. Eligió una mesa en la esquina, desde donde tenía buena vista de la sala. Justo a la hora acordada entró un hombre de unos 40 años, con rostro cansado y cínico, y ojos atentos. Miró alrededor, la vio y se dirigió a su mesa. «¿Sirena?», dijo. «Emiliano Aguilar». Extendió la mano y se sentó frente a ella. «Lo escucho». Sin preámbulos. Hechos. Ella se lo contó todo. Los 3 años fingiendo ser una esposa pobre, su empresa secreta, el estúpido experimento en la cena, la aparición de Marisol, el matrimonio falso, la deuda falsificada, como la habían echado del apartamento, lo de Paloma. Aguilar escuchó sin interrumpir. Su rostro no expresaba nada, pero sacó una libreta y comenzó a escribir rápidamente. Por primera vez en muchas horas, Sirena sintió un atisbo de esperanza. Él le creía. Veía una historia. Llevaba hablando unos 5 minutos cuando la puerta del café volvió a abrirse. Entraron Orlando y Adelaida. Parecían salidos de una revista, impecables, seguros, irradiando riqueza y poder. Miraron alrededor, y Orlando, al ver a Aguilar, sonrió ampliamente y le hizo un gesto con la mano. El corazón de Sirena cayó como piedra. No venían hacia ellos, sino a la mesa contigua. La mesa que Aguilar, según él, había reservado a su nombre. Él la había entregado. «Vaya sorpresa», dijo Orlando en voz alta, sentándose de manera que quedara de espaldas a Sirena, pero frente al periodista. «Emiliano, hola. ¿Desayunando lejos de la redacción?» «Orlando, hola». Aguilar se tensó visiblemente. Cerró la libreta. «Señora Adelaida, qué coincidencia». «Sí, increíble», canturreó Adelaida, lanzando a Sirena una mirada fugaz y desdeñosa. «Hay tantos lugares decentes en esta ciudad, y aún así cierta gentuza viene justo aquí. Camarero, 2 capuchinos y sus mejores postres». Hablaban fuerte a propósito. La conversación de Sirena y el periodista había terminado. Aguilar se removía en la silla, sin saber cómo reaccionar. Adelaida hizo una seña al camarero que traía el café. Cuando pasó junto a su mesa, ella hizo un gesto brusco con la mano. La taza de capuchino caliente voló directamente hacia Sirena, empapándole el viejo abrigo. «¡Ah!», exclamó Sirena, más por sorpresa que por dolor. «¡Ay, qué torpeza!», exclamó Adelaida con falso arrepentimiento. «Disculpe, querida, aunque por su aspecto, supongo que está acostumbrada». La gente en el café se volvió a mirar. Aguilar se levantó de inmediato, ofreciéndole servilletas. «¿Está bien?». Y en ese instante Orlando, como si hubiera esperado la señal, se volvió. Fingió notar a Sirena recién en ese momento. «Vaya, qué sorpresa. Sirena, ¿eres tú?». Levantó las cejas con falsa sorpresa. Luego miró a Aguilar con las servilletas en la mano. «Ah, una entrevista. Claro. Sirenita, cariño, no puedes simplemente irte sin hacer un escándalo, ¿verdad?». Se levantó y se acercó a la mesa. Se dirigió solo a Aguilar, ignorándola por completo. «Emiliano, entiendo que es tu trabajo, pero no pierdas tiempo. Todos sabemos que Sirena fue solo mi amante. Una muy buena, no lo niego, pero un poco obsesiva. Cuando decidí terminar, parece que perdió los estribos». «Eso es mentira». «Berrinches, ya sabes», continuó Orlando sin mirarla. «Incluso le ofrecí una compensación generosa para que empezara de nuevo. Pero hay mujeres que no quieren dinero, sino un escándalo». Sacó su teléfono lujoso, manipuló la pantalla un segundo y se lo mostró a Aguilar.
Aquí está mi prometida, Marisol. Estamos esperando un bebé. Somos felices. Y esto, hizo un gesto despectivo hacia Sirena, es solo una mujer abandonada y triste. Una examante desequilibrada que no acepta la realidad. En la pantalla había una foto. Orlando y Marisol, abrazados frente a un atardecer perfecto. Ella sonreía radiante y sus ojos brillaban. Parecían una pareja ideal. Aguilar miró la foto, luego a Sirena, empapada de café, despeinada, con el abrigo viejo y los ojos rojos, después a Orlando, tranquilo y seguro de sí. Guardó lentamente las servilletas, cerró la libreta y se la metió en el bolsillo. Miró a Sirena con lástima y un leve disgusto. En sus ojos, ella leyó su sentencia. Él les creyó. Su última esperanza acababa de morir. Emiliano Aguilar ni siquiera se despidió. Simplemente se levantó, dejó dinero sobre la mesa por su café intacto, asintió a Orlando y salió del café. Se fue llevándose consigo la última esperanza de Sirena. Todos los ojos en el local estaban fijos en ella, la amante loca y patética que había montado una escena. Adelaida y Orlando, sentados a la mesa de al lado, bebían su capuchino contemplando su humillación con triunfo. Sirena se puso de pie. Las piernas casi no la sostenían. No dijo una sola palabra. Se dio vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo en la espalda decenas de miradas curiosas y condenatorias. A cada paso, pasando entre mesas donde la gente apartaba la vista con prisa, la tortura era mayor. Salió a la calle. La luz del día la golpeó en los ojos. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Estaba atrapada. Sin dinero, sin aliados, con la reputación de la loca del pueblo. Los Montalvo habían ganado. La habían destruido. Vagó sin rumbo por las calles. En el bolsillo del abrigo le quedaban poco más de $100. Suficiente para otra noche en aquella pensión miserable, y luego nada. La calle. Y entonces, en medio del ruido de la ciudad, emergió un recuerdo. Una vieja puerta cerrada. Olor a polvo y naftalina. El apartamento de su tía abuela, en las afueras de la ciudad. La anciana había muerto hacía 5 años, y aquel minúsculo apartamento de un solo cuarto, en un edificio ruinoso, había quedado para Sirena por testamento. Nunca había vuelto. Los documentos estaban en algún cajón de su, ya perdida, casa. Pero Orlando no sabía nada de ese lugar. Nadie lo sabía. Era el único sitio en el mundo que no estaba conectado con su vida pasada. El único sitio donde no podrían encontrarla. Buscó en su bolso la libreta vieja donde había anotado la dirección. Solo faltaba encontrar las llaves. Siempre las llevaba consigo, en un llavero aparte, en un bolsillo oculto. Las manos le temblaron al encontrar el metal frío. Ahí estaban. El viaje en autobús tomó más de 1 hora. Miraba por la ventana los barrios grises de la periferia. En el autobús repleto viajaban personas agotadas. Nada de lujo, nada de brillo. Era la vida real, la que los Montalvo ni imaginaban. Y ahora ella pertenecía a ese mundo. El edificio era exactamente como lo recordaba, fachada desconchada, portal oscuro con olor a humedad. El apartamento estaba en el último piso. La cerradura vieja se dio con dificultad y un chirrido. Sirena entró y se quedó inmóvil. El tiempo se había detenido allí. Los muebles cubiertos con sábanas amarillentas, el aire espeso con polvo. Pasó a la habitación. Un sofá viejo, un armario, una mesa redonda con 3 sillas. En la pared, un tapiz desteñido con aves tropicales. Era el fondo, su fondo absoluto y personal. Se quitó el abrigo sucio, se dejó caer en el sofá levantando polvo y se tapó la cara con las manos. El silencio era aplastante. ¿Ahora qué? Podía vender el piso, pero sin documentos era imposible. Y los documentos estaban en manos de Orlando. Podía ir con sus padres, pero ¿cómo explicarles que la vida de la que ellos estaban tan orgullosos se había convertido en cenizas? Pasó el resto del día y toda la noche allí, sin comer ni beber, solo sentada en la oscuridad, reviviendo una y otra vez su humillación. El teléfono estaba casi descargado. Lo encendió para ver la hora y abrió, sin pensar, las redes sociales. El feed estaba lleno de fotos felices. Entre ellas, una publicación de Elvira Montalvo. Elvira rodeada de niños de un albergue, repartiendo regalos. El texto decía, no hay nada más importante que dar cariño a quienes lo necesitan. Nuestro fondo familiar continúa su labor. A Sirena le revolvió el estómago aquel cinismo. El fondo familiar. El instrumento perfecto para lavar reputación y evadir impuestos. Elvira,
que en las cenas familiares ni levantaba la mirada, aquí posaba como una santa benefactora. Y entonces surgió una idea, loca, pequeña, venenosa, un plan nacido de la desesperación y la rabia. No podía alcanzar a Orlando ni a Adelaida, pero podía pinchar a Elvira, pincharla de una forma que la hiciera sospechar de los suyos. Creó una cuenta nueva, vacía, con un nombre falso. Volvió a la página de Elvira y dejó un comentario bajo la foto con los niños. Corto y venenoso, qué conmovedor. Debe ser fácil hacer el bien con el dinero de papá mientras te llevan en coche con chofer. Algunas tenemos que trabajar de verdad, no solo posar para fotos. Pero claro, ustedes, los Montalvo, no entenderían eso. Pulsó enviar. Y apagó rápidamente el teléfono para guardar el último 1% de batería. Fue una tontería, una travesura infantil. Pero por un instante sintió que devolvía un golpe diminuto, pero propio. Se quedó dormida en el sofá polvoriento. Despertó por un estruendo. Alguien golpeaba la puerta con fuerza. No tocaba, golpeaba, como si fuera a derribarla. Sirena saltó de un brinco. El corazón le estallaba en el pecho. ¿La habían encontrado? ¿Orlando? ¿Oficiales judiciales? Abre. Sé que estás ahí. Un grito furioso de mujer. La voz de Elvira. Sirena se quedó paralizada. ¿Cómo? ¿Cómo la había encontrado? Sirena, abre, maldita sea. O llamo a la policía y digo que ocupaste ilegalmente esta vivienda. Sirena se acercó lentamente y corrió el cerrojo. En la puerta apareció Elvira, sudada, despeinada, con los ojos encendidos de furia. Irrumpió en el apartamento como un huracán. Mi madre es insoportable. Gritó sin siquiera saludar. Cree que puede humillarme para siempre. Ese comentario fue idea suya, lo sé. O de Orlando. Otra forma de recordarme cuál es mi lugar. Sirena la observó en silencio, fingiendo completa confusión. ¿Elvira? ¿Qué pasó? ¿Qué comentario? ¿Y cómo me encontraste? ¿Cómo te encontré? ¿Cómo te encontré? La imitó Elvira con burla. Consulté la base de propiedades. Sabía que a tu nombre figuraba este cuchitril. Creí que te esconderías aquí. Y tenía razón. Caminaba por la diminuta habitación como un animal enjaulado. Ellos creen que callaré para siempre, que voy a ver cómo te aplastan a ti y después irán por mí. Basta, ya tuve suficiente. Sirena continuó interpretando a la pobre mujer asustada. No entiendo de qué hablas. Si entiendes, ladró Elvira. Se detuvo de golpe y la miró fijamente. ¿Quieres destruir a Orlando? Respóndeme. Sirena dudó un segundo y dijo en voz baja. Sí, yo también. Con esas palabras Elvira dejó caer su bolso sobre la mesa polvorienta, sacó una carpeta gruesa y una memoria USB y las tiró con fuerza. Los documentos se desparramaron. ¿Qué es esto?, preguntó Sirena. Tu venganza. Y la mía. En los ojos de Elvira brillaba una chispa peligrosa. Durante 10 años fui su asistente personal, su sirvienta de lujo, pero no soy tan tonta como piensan. Sé dónde están enterrados todos los cadáveres. Se inclinó sobre los papeles y señaló uno de los documentos, un extracto bancario. Tu marido no es solo un desgraciado, Sirena, es un ladrón. Ha robado sistemáticamente dinero de la empresa de su propio padre durante años, de su constructora. Sirena veía las cifras y la vista se le nublaba. Eran sumas astronómicas. ¿Y sabes por qué necesitaba fingir que tú le debías $50,000? Elvira soltó una carcajada amarga. Porque se metió en un lío. En el último informe trimestral tenía un agujero, justo de 50,000. Falsificó el contrato contigo para mostrárselo a su padre y a los auditores, para decir que no era dinero robado, sino un préstamo que tú estabas por devolver. Se irguió, su rostro retorcido por la rabia y la humillación. Me prometió una parte por mi silencio, una buena parte, pero ayer, después de la cena, cuando te echó, me dijo que no recibiría nada. Que debía dar gracias por lo que ya tenía. Me traicionó. El silencio en el apartamento polvoriento se volvió ensordecedor. Sirena miraba los documentos desparramados, la memoria USB, una pequeña bomba negra entre los papeles y el rostro de Elvira, deformado por el rencor. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Una frase gastada, pero en ese momento era su única tabla de salvación. Robó dinero a su propio padre para tapar un agujero en los informes y me colgó a mí ese falso préstamo, repitió Sirena en voz baja, asegurándose de haber entendido. Exacto, escupió Elvira. Siempre hace lo mismo.
y usa a las personas y las tira. A ti, a mí, a todos. Pero con mi padre se equivocó. Él no perdona dos cosas, la traición y el robo, y menos de su propia sangre. Sirena sintió como dentro de ella se encendía un fuego. Allí estaba, su arma. No eran palabras contra palabras, no era la historia de una amante loca abandonada. Eran documentos, cifras, pruebas que hasta Benigno Montalvo no podría ignorar. ¿Qué propones?, preguntó Sirena, alzando la mirada. Propongo destruirlo, dijo Elvira simplemente, pero hay que hacerlo de forma que no pueda escapar. En público, para que papá no pueda esconder el escándalo. La idea llegó a ambas al mismo tiempo. La gala benéfica anual de la familia Montalvo, el evento social más importante del año. La élite entera, la prensa, los socios y los rivales de Benigno reunidos en un mismo lugar para admirar la grandeza y generosidad de los Montalvo. El escenario perfecto para una caída estrepitosa. La gala es dentro de 2 días, dijo Elvira, con los ojos brillando. Golpearemos allí, justo antes del discurso de papá. Él siempre se prepara en su despacho del salón de eventos, donde será la recepción. Entraremos y le mostraremos estos documentos. Él no me escuchará. Los guardias no me dejarán ni cruzar la entrada, objetó Sirena. A mí sí me dejarán, sonrió Elvira con amargura. Sigo siendo su hija. Te meteré por la entrada de servicio. Y para que no parezcas una mendiga te daré dinero. Te comprarás un vestido. Uno que le haga caer la mandíbula a mi mamá. Llamémoslo el vestido de la venganza. Los 2 días siguientes pasaron como en un sueño espeso. Elvira reservó para Sirena una habitación en un buen hotel y le llevó su propia tarjeta de crédito. Sirena, por primera vez en mucho tiempo, comió bien y durmió sobre sábanas limpias. Pero no era descanso, era preparación para una guerra. Pasaban horas revisando documentos, ordenándolo todo. Sirena, con su experiencia dirigiendo una empresa, entendió rápidamente los esquemas de Orlando. No era solo robo. Era un sistema complejo de sobornos, contratos falsos con empresas fantasma, presupuestos inflados. Orlando llevaba años desviando dinero del negocio familiar. Elvira, como su asistente, conocía cada puerta de entrada y salida. Lo copió todo a una memoria USB, contratos escaneados, movimientos bancarios, incluso varias grabaciones de sus llamadas telefónicas. El día del evento, Sirena fue a la boutique más cara de la ciudad. Eligió un vestido elegante, sobrio, color vino oscuro. No gritaba, susurraba seguridad y poder. Se hizo un peinado, un maquillaje impecable. Cuando se miró al espejo, no vio a la secretaria asustada ni a la amante humillada. Vio a Sirena Velázquez, dueña de Taxtel Premium, una mujer que venía a recuperar lo que era suyo. Esa tarde, Elvira pasó por ella en su coche. Vestía un sencillo vestido oscuro, claramente evitando llamar la atención. ¿Lista?, preguntó, nerviosa, jugando con el volante. Lista, respondió Sirena con firmeza. Llegaron al palacete de los Montalvo por la parte trasera. Como había dicho Elvira, el guardia de la entrada de servicio, al verla, abrió la puerta sin preguntas. Entraron a un largo pasillo desde el que llegaba música y el murmullo de invitados. El despacho de papá está en el segundo piso, al final del ala izquierda, susurró Elvira. Debería estar solo. Tenemos 10 minutos, no más. Subieron por la escalera de servicio. El corazón de Sirena golpeaba tan fuerte que le parecía que resonaba por toda la casa. Salieron a un pasillo alfombrado y silencioso. La puerta del despacho estaba entreabierta y la luz se escapaba por la rendija. Sirena respiró hondo y empujó la puerta. Benigno Montalvo estaba de espaldas, mirando por la ventana, dictando algo por teléfono. Llevaba un smoking, imponente como una roca. Y el final del discurso debe ser positivo, sobre nuestra contribución al futuro de la ciudad. Bien, quedamos así. Terminó la llamada y se giró. Al verlas, no se sorprendió, solo alzó una ceja. Elvira, ¿y usted? Miró a Sirena con un ojo frío y evaluador. Buen atuendo, pero me temo que vino al evento equivocado. No hay lugar esta noche para exconcubinas de mi hijo. No venimos por la gala, señor Benigno, dijo Sirena, controlando el temblor de su voz. Se acercó al enorme escritorio de roble oscuro y dejó la carpeta sobre él. Venimos a hablar de su hijo. Elvira se quedó en la puerta, lista para bloquearla si era necesario. Benigno se acercó lentamente al escritorio. No se sentó.
Se quedó de pie, imponente, mirando a Sirena desde arriba. No tengo nada que hablar con usted. Seguridad. Yo no me apresuraría, dijo Sirena, abriendo la carpeta. No, si le importa que su hijo sea un ladrón. Extendió ante él los documentos más contundentes, varios contratos falsos, estados bancarios de empresas pantalla. Su hijo Orlando le roba, sistemáticamente, millones. Aquí está la prueba. Está saqueando a su propia familia. Esperaba cualquier reacción, ira, furia, shock, negación. Esperaba que explotara, que llamara a Orlando, que exigiera explicaciones. Pero Benigno permaneció impasible. Su rostro era una máscara de piedra. Apenas recorrió los papeles con la mirada, sin interés. Miraba a Sirena, no a las pruebas. Luego suspiró. No el suspiro de quien se sorprende, sino el de alguien cansado. Cansado de la estupidez ajena. Orlando es un aficionado, dijo con voz baja, casi indiferente. Pero tú, niña, eres una idiota. Sirena se quedó inmóvil. No entendía. Benigno apretó un botón oculto en el borde del escritorio. ¿De verdad creíste que no sabía sobre los asuntos de mi propio hijo? ¿Creíste que yo, que construí este imperio desde cero, no sé a dónde va cada centavo? En sus ojos brilló un destello frío, depredador. Yo inventé esos mismos esquemas para sacar dinero del alcance de los impuestos. Orlando no me robaba para mí. La puerta del despacho se abrió de golpe. 2 guardias con trajes impecables aparecieron en el umbral. Saquen a esta mujer mentirosa de aquí, ordenó Benigno, señalando a Sirena, y asegúrense de que nunca vuelva a acercarse a mi casa. Luego giró la cabeza hacia su hija, que estaba junto a la puerta, pálida como una sábana, con los ojos llenos de terror y de comprensión. Y tú, Elvira, dijo con un tono helado, quedas desheredada. Lárgate. Las palabras de Benigno cayeron como una sentencia. El mundo se vino abajo. No solo para Sirena, sino también para Elvira. Ella lo miraba con una expresión tan desgarradora de desesperación y traición que por un instante Sirena sintió lástima por ella. Lo había apostado todo y perdió. Ambas habían perdido. Los guardias avanzaron. Eran hombres grandes y anodinos, con trajes perfectamente ajustados y rostros sin expresión. Uno de ellos agarró a Sirena del codo con brusquedad. El otro bloqueó el paso de Elvira, que parecía a punto de lanzarse sobre su padre. «Papá, ¿cómo pudiste?», gritó Elvira, la voz rota. «Soy tu hija». «Ya no tengo hija», sentenció Benigno, ajustándose los puños del smoking. Ni siquiera la miró. «Sáquenlas a las 2. Y asegúrense de que recoja sus cosas de la casa mañana mismo». Arrastraron a Sirena fuera del despacho. Ella no se resistió. ¿Para qué? Era una derrota total, devastadora. La habían superado en todos los frentes. Había sido una simple pieza en su juego sucio y acababan de tirarla del tablero. Elvira se derrumbó, llorando, deslizándose por la pared del pasillo. El guardia que estaba con ella no sabía qué hacer. El otro sujetaba a Sirena con firmeza, llevándola por el corredor, lejos del despacho, lejos de esa ala de la mansión. No iban hacia la escalera principal, sino hacia las zonas de servicio. Su misión era clara, sacarla por la puerta trasera, como basura, para que ninguno de los ilustres invitados viera la escena. Pero al pasar junto a un arco que daba al gran salón de baile, Sirena lo vio. El enorme espacio iluminado, lleno de gente vestida de gala, candelabros de cristal, música, risas. Y en el centro, sobre una pequeña tarima, un escenario con atril y micrófono. El escenario en el que Benigno Montalvo debía subir en unos minutos para pronunciar su discurso hipócrita sobre caridad y valores familiares. Toda la élite de la ciudad estaba allí. Todos los que habían leído en los periódicos sobre la amante loca de Orlando. Todos los que ahora brindaban con champán pagado con dinero robado al Estado, robado a ellos mismos. Algo se rompió dentro de ella. La desesperación dejó paso a una última determinación furiosa, casi suicida. Si iba a caer, caería haciendo ruido. No permitiría que la borraran tan fácilmente. Con un movimiento brusco, desesperado, soltó su brazo del agarre del guardia. Él no esperaba resistencia. Se tambaleó un instante. Ese instante bastó. Sirena echó a correr hacia el salón. Corría sin ver el camino, empujando a los invitados sorprendidos en trajes y vestidos de gala. Alguien gritó. Alguien la insultó. Detrás de ella, oyó el golpe de los pasos del guardia y su grito. ¡Alto! Pero ya estaba en el escenario.
Subió los 3 escalones de un salto y se aferró al micrófono como si fuera su única tabla de salvación. La música se cortó en seco. Cientos de cabezas se giraron hacia ella. El silencio cayó como un manto pesado. Todos miraban a esa mujer despeinada, con un vestido hermoso pero ya arrugado, de pie sobre el escenario con una mirada enloquecida. Benigno Montalvo, gritó en el micrófono, su voz amplificada retumbando bajo los altos techos. Quiero decir unas palabras sobre su legendaria familia. En primera fila vio sus rostros. La cara de Adelaida, torcida por el horror y la furia. La de Orlando, blanco como el papel. Y la de Benigno, que acababa de salir del pasillo. Por primera vez en toda la noche, en su rostro apareció algo parecido a la rabia. «Atrápenla», rugió a los guardias. Orlando y Benigno corrieron hacia el escenario por un lado, los guardias por el otro, pero alguien fue más rápido. De entre la multitud emergió una mujer, Paloma, su ex amiga, su traidora. Su rostro estaba blanco como la tiza, congelado en una expresión de terror. Subió al escenario y trató de arrancarle el micrófono a Sirena. «Sirena, por favor, detente, no lo hagas», susurró con labios temblorosos. Sirena se apartó bruscamente, protegiendo el micrófono. No entendía. ¿Por qué Paloma intentaba detenerla? Ella estaba de su lado. «No. Lárgate», susurró Sirena. «No entiendes. Él me estaba chantajeando». La voz de Paloma se quebró en un grito, y esas palabras, amplificadas por el micrófono, resonaron por todo el salón. Todos se quedaron inmóviles. Orlando, que casi llegaba al escenario, se detuvo en seco. Paloma ya no miraba a Sirena. Se volvió hacia Orlando. En su rostro había tal odio, tal furia, que parecía capaz de reducirlo a cenizas con la mirada. Él lo descubrió, lo supo todo, y me amenazó con contarlo. «¿De qué estás hablando?», gritó Orlando desde abajo, tratando de mantener la compostura. «Está histérica, no la escuchen». «No», gritó Paloma en el micrófono. Ella le arrancó el micrófono de las manos a la atónita Sirena. Ahora toda la atención estaba puesta en ella. «Basta de mentiras. No voy a soportarlo ni un segundo más». Tomó un respiro profundo, tembloroso, y pronunció las palabras que hicieron estallar el salón, la noche entera, y a toda la familia Montalvo. «Mi hermana Marisol», su voz temblaba, pero sonó atronadoramente fuerte. «Ella no está embarazada de Orlando. Él no es el padre de su hijo». Un murmullo de puro impacto recorrió la sala. Adelaida se llevó una mano al corazón. «Ella es solo una madre subrogada», continuó gritando Paloma, bañada en lágrimas. «Está llevando el bebé de otra familia. Una familia muy influyente, que está sentada ahora mismo en este salón. Y Orlando lo descubrió. Y me chantajeó. Me obligó a traicionar a Sirena, a quitarle su empresa. Si no lo hacía, lo revelaría todo y arruinaría la vida de mi hermana». El salón estalló. No era simplemente ruido, era una ola física de sonido compuesta por cientos de jadeos conmocionados, gritos ahogados y un murmullo venenoso que crecía como fuego descontrolado. La gente se puso de pie, mirándose unos a otros, con expresiones de incredulidad, escándalo y morbosa fascinación. La fiesta había terminado. El espectáculo había comenzado. A pocos metros del escenario, en una mesa cerca del pasillo, un hombre corpulento y canoso, conocido en toda la ciudad como el jefe del clan Escobedo, se levantó muy despacio. Su rostro, normalmente sonrosado y afable, se endureció hasta convertirse en piedra. A su lado, su esposa, una mujer delgada como una figurilla, se llevó una mano enjollada a los labios. Sus ojos estaban fijos en Paloma, y no contenían más que una furia helada. Esa era la familia influyente. El secreto que habían protegido con tanto rigor acababa de ser gritado frente a todo el mundo. Adelaida, que estaba al pie del escenario, vaciló. Su mundo perfecto, construido sobre reputación, estatus y contactos adecuados, se derrumbaba ante sus ojos. El heredero del que tanto presumía resultó ser una farsa. Su hijo, un chantajista. Su familia, el hazmerreír de la ciudad. Emitió un sonido débil, parecido a un gemido. Los ojos se le pusieron en blanco y cayó como un saco sobre la costosa alfombra persa. Pero nadie corrió a ayudarla. Todos miraban hacia el escenario. Benigno Montalvo, a pocos pasos, parecía una estatua. No miró a su esposa caída. Miró a Paloma, luego a Sirena, luego al rostro enfurecido de Escobedo. En sus ojos no había pánico,
Había el frío cálculo de un contador que revisa un balance catastrófico. Veía cómo su imperio, construido con mentiras, sobornos y una reputación falsa, se desmoronaba en directo. Solo Orlando no podía quedarse quieto. Su mundo se redujo a un solo punto, el rostro de Paloma, la mujer que acababa de traicionarlo y destruirlo. La ira primitiva lo desbordó. «Cállate, maldita sea», rugió, y de un salto estuvo en el escenario. Se lanzó sobre Paloma, el brazo levantado para golpearla, para hacerla callar, para hundirla en el suelo. Pero otra mano atrapó la suya en el aire. Sirena. Había dado un paso adelante y se colocaba entre él y la llorosa Paloma. Ya no era una víctima, era un escudo. «No la toques», dijo, en voz baja, pero con la dureza del acero. «Todo esto es culpa tuya», siseó Orlando, tratando de soltarse. «Te voy a destruir». Sirena soltó su brazo con tanta brusquedad que él dio un traspié. Ella se acercó con calma al micrófono que Paloma había dejado caer sobre el atril. Lo recogió. Miró al público, a cientos de ojos ávidos, expectantes. Su corazón latía con violencia, pero por fuera era pura serenidad. En la parte trasera del salón vio el rostro pálido y lloroso de Elvira, que había llegado hasta la mesa de sonido. Sirena inclinó apenas la cabeza. La señal estaba dada. Acercó el micrófono a sus labios. «Tiene razón». Su voz sonó sorprendentemente firme y clara, expandiéndose por el silencio absoluto. En algo Orlando tiene razón. Él no necesita un heredero falso. Hizo una pausa. Miró los rostros congelados. Porque desde hace mucho tiempo roba su propio, legítimo patrimonio. En ese instante las enormes pantallas a los lados del escenario, que toda la noche habían mostrado el logotipo del Fondo Benéfico Montalvo, parpadearon y se apagaron. Un segundo después, apareció una imagen. Ni video, ni fotos personales. Documentos. Los mismos libros contables que Elvira había arrojado sobre la mesa polvorienta del viejo departamento. Ampliados cientos de veces, visibles para todos. Elvira, desde la mesa de sonido, comenzó a pasar las páginas lentamente. «Este es el contrato con la empresa fantasma Construgarant por materiales inexistentes por $100,000. Esta es la orden de pago firmada por Orlando Montalvo. Y este es el extracto de esa empresa mostrando cómo esos 100,000 se transfirieron el mismo día a una cuenta offshore en el Caribe». Un nuevo murmullo recorrió el salón. No era sorpresa, era comprensión. Muchos en esa sala habían hecho cosas similares, pero ninguno esperaba ver las pruebas de los delitos de los Montalvo. En su propia gala, «Mi exmarido, Orlando Montalvo», continuó Sirena, con una voz que era un martillo implacable golpeando clavos en el ataúd de su reputación, «no es solo un estafador, es un ladrón. Durante años sacó dinero de la constructora de su padre». En las pantallas aparecieron nuevos documentos, esquemas, tablas, nombres de empresas fantasma conectados por flechas. Todo claro, simple y mortal. Y cuando necesitó cerrar de urgencia un hueco de $50,000 en los informes, la voz de Sirena se volvió hielo puro. No se le ocurrió nada mejor que falsificar un contrato de préstamo. A mi nombre. Intentó cargarme su propia deuda, su propio robo, para callarme la boca y dejarme en la calle sin un centavo. Giró la cabeza y miró directamente a Benigno Montalvo. No intentó engañarme solo a mí, intentó engañarlos a todos, a sus socios, a sus acreedores. Y, lo más importante, a su propio padre. Pero no lo engañó, porque su padre, el señor Benigno, lo sabía todo desde el principio. No solo lo sabía, lo encubría. Esta familia no es un pilar de la sociedad. Es un sindicato criminal construido sobre la mentira y el robo. Fue el final, la destrucción completa, total e irreversible. El caos que había comenzado con las palabras de Paloma ahora se convertía en pánico. Uno de los inversionistas, que tenía dinero en los proyectos de los Montalvo, ya gritaba por teléfono ordenando vender todas sus acciones. Los periodistas, que al principio habían sido retenidos por la seguridad, irrumpieron hacia el escenario, y los flashes estallaron como relámpagos, iluminando los rostros de los protagonistas de esta tragedia. Benigno Montalvo ya no se movía. Permanecía de pie, como un bloque de granito gris, mirando las pantallas donde desfilaban las pruebas de su vergüenza. El hombre que había construido un imperio y una reputación vio cómo todo se convertía en polvo en 5 minutos. Orlando estaba acorralado. Hombres de rostros duros y hostiles se acercaban desde todos lados.
No eran invitados, no eran amigos, eran acreedores, socios engañados. No gritaban, solo lo rodeaban en silencio. Y ese silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Adelaida seguía en el suelo. Nadie la levantó. Sollozaba en silencio, su vestido carísimo arrugado, su peinado perfecto hecho trizas. La reina del baile se había transformado en una mujer rota y miserable. Sirena bajó el micrófono. Su trabajo estaba hecho. Miró todo aquello, las ruinas de una vida ajena, los restos de un imperio de mentiras. No sentía euforia ni revancha, solo vacío y una extraña satisfacción fría. La justicia había prevalecido. Acomodó lentamente su vestido, alisó una arruga inexistente. Luego se giró y descendió los escalones del escenario. Caminó por el salón, y la multitud se abría ante ella como el mar ante un rompehielos. Pasó entre los invitados paralizados, junto a una Elvira llorosa que la miraba con gratitud y terror, junto a Paloma, a quien ahora consolaba Marisol. Avanzaba con la cabeza en alto, sin mirar a los lados. Los flashes la cegaban, pero ni siquiera parpadeó. Sabía que lo tenía todo. La confesión pública de Paloma, que la libraba de toda sospecha. La memoria USB con pruebas irrefutables que le devolverían su empresa. Y, lo más importante, había recuperado su nombre, su dignidad, su vida. Llegó a las enormes puertas, las empujó y salió a la cálida noche tropical. Respiró hondo. Todo había terminado, y todo estaba por comenzar. Así terminó esta increíble historia. Una historia de traición, de fuerza interior y de lo frágil que puede ser un mundo construido con mentiras y dinero. Acompañamos a Sirena por la humillación, la desesperación y, por fin, su triunfo. Pero ahora que las emociones se calman, pensemos un momento. ¿Creen que Sirena hizo lo correcto? Si esta historia les llegó al corazón, por favor denle like a este video y suscríbanse al canal para no perderse nuevos relatos igual de apasionantes. Sus likes y comentarios son el mejor apoyo y la mayor motivación para seguir creando nuevas historias. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.